¿Has sentido alguna vez el viento jugar entre las hojas de caña tan alto y denso que forma un muro impenetrable? ¿Has escuchado el murmullo de esos campos? No solo el susurro del aire, sino una voz, una melodía que te llama desde lo más profundo, donde la luz apenas se atreve a llegar. En San Pedro de Macorís, donde el sudor y el azúcar han marcado la tierra por generaciones, hay secretos tan antiguos como las ruinas de los viejos ingenios. Y en el corazón de esos cañaverales, un terror de belleza sobrenatural acecha, esperando a los incautos que se atreven a mirar más allá de lo permitido. La historia que hoy les traigo ocurrió hace algunos años en un batey apartado, cerca de las vastas extensiones de caña que rodean lo que alguna vez fue el ingenio Consuelo. Mateo, un joven de la capital, llegó allí buscando trabajo y una nueva vida, ajeno a las viejas historias que tejían la vida en esos parajes. Era un muchacho fuerte, de espíritu intrépido y una sonrisa que engañaba su inexperiencia. Pero la vida en el campo no perdona la ignorancia, y menos aún el desprecio por lo que no se entiende. Desde su primera noche, los rumores fluyeron a su alrededor como el humo del tabaco. Los viejos hablaban de una mujer de pies volteados, una criatura hermosa y salvaje que habitaba los rincones más profundos y olvidados del cañaveral. La llamaban la ciguapa. Los niños evitaban ciertos senderos y las mujeres se santiguaban al mencionar su nombre. Mateo, con su arrogancia juvenil, se reía. Puras historias de viejas, mascullaba, para asustar a los muchachos y que no roben caña. Pero las viejas historias, a veces, son más que simples cuentos. El cañaveral mismo era un personaje, kilómetros de tallos verdes y fibrosos, tan altos que el sol luchaba por penetrar. Creaban un laberinto sin fin, donde el aire era espeso, cargado con el dulzor empalagoso de la caña y el zumbido constante de insectos. Al entrar, el mundo exterior desaparecía. Solo existía el crujido de las hojas bajo los pies, el canto de algún pájaro lejano, y a veces un silencio tan profundo que te hacía dudar de tu propia existencia. Era un lugar que te abrazaba y te asfixiaba a la vez, donde la sensación de estar siendo observado era casi palpable. Los primeros incidentes fueron sutiles, fáciles de descartar. Mateo, trabajando con su machete bajo el sol implacable, comenzó a notar cosas extrañas. Huellas en el lodo que parecían ir y venir en la dirección equivocada, como si quien las dejó caminara hacia adelante con los pies hacia atrás. Pensó que era algún animal o una broma de sus compañeros. Luego, una tarde escuchó una risa, dulce y melódica, pero extrañamente hueca, proveniendo de un rincón del cañaveral donde nadie se atrevía a cortar. Cuando intentó seguir el sonido, este se desvaneció como un eco en la niebla. Doña Elena, la anciana del batey, con ojos que habían visto pasar 1000 cosechas y 1000 terrores, lo observaba con preocupación. Una tarde, mientras Mateo reparaba su machete, ella se acercó. «Muchacho», dijo su voz áspera como la corteza de un árbol viejo, «no te rías de lo que no entiendes. Las cañas guardan secretos más viejos que nosotros, y la ciguapa, ella no es un cuento para dormir a los niños. Ella es real, y te ha puesto el ojo». Mateo se encogió de hombros, pero algo en la seriedad de doña Elena le revolvió el estómago. Los días siguientes, los encuentros de Mateo se volvieron más frecuentes y perturbadores. Una silueta fugaz, tan rápida que parecía un espejismo, moviéndose entre los tallos. Un destello de piel morena, de cabello largo y oscuro, que desaparecía antes de que pudiera enfocar. La risa ahora se convertía en un tarareo, una melodía hipnótica que parecía salir de la propia tierra. Sentía una punzada de miedo, pero también una extraña curiosidad, una atracción inexplicable hacia la fuente de esos misterios. Sus compañeros notaron su distracción, su mirada perdida en los recovecos del cañaveral. Un atardecer, cuando regresaba al batey, Mateo la vio, no una silueta, no un destello, sino de cuerpo entero, por un instante, antes de que se ocultara. Era una mujer de una belleza salvaje,
con una figura esbelta y un cabello que caía como una cascada oscura hasta sus muslos, pero lo que lo congeló fue la visión de sus pies, girados al revés, con los talones hacia adelante, los dedos apuntando hacia atrás. Sus ojos eran como dos brasas, profundos y magnéticos, que prometían un placer indescriptible y un terror más allá de la comprensión. El corazón de Mateo latía como un tambor frenético, pero sus piernas no respondían, ancladas al suelo por una fuerza invisible. Doña Elena le había dicho: «Muchacho, ella es del monte, nunca la verás de frente si no quiere. Y si la ves, no la sigas. Sus pies están al revés para engañar, para llevarte a lo más profundo, donde la luz del sol no llega y donde nadie podrá encontrarte. Ella no te hace daño con sus manos, ella te atrapa con su encanto, te embruja en alma hasta que te pierdes por completo, te vuelves parte de la caña misma». Las palabras de la anciana resonaban ahora en la mente de Mateo como una sentencia. Mateo luchó contra el impulso de volver a buscarla. La imagen de sus ojos, de su sonrisa fugaz se había grabado en su mente. Dormía mal, soñando con los cañaverales, con la melodía de la ciguapa llamándolo. Sentía que se estaba volviendo loco, pero al mismo tiempo una parte oscura de él anhelaba esa locura. Quería entender, quería verla de nuevo. Era la vanidad de creerse inmune, la curiosidad humana llevada al extremo, lo que lo empujaba hacia el abismo. Sus amigos le preguntaban si estaba enfermo. Su piel se había vuelto pálida y sus ojos inquietos. Una tarde, el sol ya declinando en el horizonte, Mateo se encontró en la orilla de una parte del cañaveral que todos evitaban. Las cañas ahí eran más viejas, más altas, formando un techo sobre su cabeza. El aire era pesado, casi irrespirable. Y entonces la escuchó de nuevo. No una risa, no un tarareo, sino un lamento, un quejido que parecía contener toda la tristeza y la promesa de la tierra. Venía de lo más profundo. Esta vez Mateo no dudó. Con el machete en mano, con la sangre latiéndole en las sienes, se internó en el laberinto, siguiendo el sonido, sintiendo cómo las cañas se cerraban a su espalda, borrando el camino de regreso. Cada paso lo hundía más en la penumbra. El lamento se convertía en un canto, un susurro sin palabras que se filtraba en sus huesos. De repente, el silencio fue absoluto. El viento dejó de soplar, las cañas dejaron de crujir. La respiración de Mateo era lo único que se escuchaba en ese vacío. Y entonces, justo delante de él, en un pequeño claro donde la luz de la luna apenas se filtraba, estaba ella, la ciguapa. Su cabello oscuro ondeaba, no por el viento, sino por alguna fuerza invisible. Sus ojos, ahora más grandes y brillantes, lo miraban fijamente, sin parpadear. Una sonrisa lenta y serpentina se dibujó en sus labios, revelando dientes pequeños y afilados. Ella extendió una mano, sus dedos largos y delgados, invitándolo a unirse a ella en la oscuridad. El dulce aroma de la caña se mezcló con un olor a tierra húmeda y algo más, algo antiguo y salvaje. Mateo sintió cómo su voluntad se desvanecía. Quería correr, gritar, pero su cuerpo no respondía. Sus ojos estaban fijos en los de ella y sentía que su alma se disolvía. Fue un destello. El recuerdo del rostro de doña Elena, sus palabras de advertencia. Una fuerza primal, un instinto de supervivencia se encendió en él. Con un grito gutural que le desgarró la garganta, rompió el trance. Retrocedió torpemente, tropezando con las cañas, sintiendo sus manos fantasmas rozar su piel. No miró atrás, corrió. Corrió como nunca antes, el sonido de las cañas rompiéndose a sus espaldas, el canto de la ciguapa ahora transformado en una risa burlona y triunfante que lo perseguía. La oscuridad era total, pero él se lanzó ciegamente, golpeándose, arañándose, hasta que finalmente, exhausto y al borde del colapso, se desplomó en el borde del cañaveral, donde la luna por fin lo bañó con su luz. Lo encontraron al amanecer, desorientado,
con los ojos vidriosos y la mente perdida. No podía hablar, solo murmuraba incoherencias sobre ojos brillantes y pies al revés. Nunca volvió a ser el mismo. Sus días de burlarse de las viejas historias habían terminado. Se fue del batey poco después, un hombre roto, llevando consigo el recuerdo imborrable de lo que vio y lo que sintió en las profundidades de los cañaverales. Su mirada, a veces, se perdía en el horizonte, como si aún escuchara el susurro de la caña, el llamado de la ciguapa. En San Pedro de Macorís, la gente sigue trabajando la caña, pero ahora cuando el viento sopla de cierta manera o cuando el sol se pone y las sombras se alargan, se guardan de ir a los rincones más profundos. Saben que en esos campos, donde la historia y la leyenda se entrelazan, no solo crece la caña de azúcar, sino también un miedo ancestral, una belleza salvaje que te roba el alma. Y Mateo es la prueba viviente de que algunas leyendas, aunque invisibles para el ojo común, son muy, muy reales. ¿Y tú? ¿Te atreverías a caminar por esos cañaverales al caer la noche? Déjame tu comentario y cuéntame si conoces alguna historia similar. Si este relato te ha erizado la piel, no olvides darle me gusta y suscribirte a mis relatos de terror para no perderte nuestras próximas historias escalofriantes. Hasta entonces, que el miedo te acompañe.